Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el primer grupo y hoy vamos a exponer lo que es la época colonial, el primer periodo. Hecho colonial. Con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 inició la subyugación violenta de los pueblos aborígenes, una época nueva para nuestro continente y a la vez Europa salía del feudalismo. Se inició una extensa época colonial que duró casi 3 siglos. Durante los 3 siglos, estas tierras permanecieron vinculadas a la metrópoli española. Se produjeron transformaciones muy significativas, perfilándose al menos 3 periodos diversos. La formación económico-social de lo que luego llegó a ser Ecuador está llena de complejidades. En medio de permanentes cambios se dio un conjunto orgánico y articulado de relaciones sociales de distinto carácter y origen histórico diverso. Si vemos a la sociedad colonial desde la perspectiva económica social, encontramos 3 grandes periodos. Desde el fin de la conquista hasta fines del siglo XVI se dio un periodo de asentamiento. En las décadas iniciales del siglo XVIII se dio un segundo periodo en el que la actividad económica de la sociedad fue la producción textil. Desde inicios del siglo XVIII, 100 años después, se dio un tercer periodo caracterizado por la crisis, la readecuación de las relaciones sociales y el acotamiento del régimen colonial. El descubrimiento. En la cuestión del descubrimiento, según Cristóbal Colón, el cual era un navegante profesional al servicio de España, que logró armar una expedición y llegar a una isla del Caribe el 12 de octubre de 1492, en el cual los indios la llamaban Abya Yala, tierra en plena madurez. Designar la llegada de Colón como descubrimiento es pensar desde la perspectiva de los invasores, con este primer contacto, además de probarse en la práctica la teoría de la redondez de la Tierra. Se incorporó todo un continente a la vida del resto de la humanidad, puesto que América se vinculó por ese medio a Europa y a los otros continentes. No cabe duda de que ese contacto tuvo aspectos positivos, pero con él estas fueron consideradas tierras de conquista y sus habitantes como objeto de explotación. Conquista de Quito. En el año de 1524 se organizó una empresa privada de conquista y colonización, que fue encabezada por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Pizarro dirigió una primera expedición por la costa sudamericana en el año de 1526, que llegó por primera vez a las playas de lo que ahora es el Ecuador. Enterados, los invasores de la guerra entre Huáscar y Atahualpa y del triunfo de este último, tendieron una trampa al emperador en Cajamarca y lo tomaron preso. El desconcierto que esto causó entre los pueblos indígenas y las alianzas que promovieron los españoles con los descontentos contra Hualpa impidieron una defensa coordinada del Incario. Sebastián de Benalcázar fue encomendada por Pizarro para ocupar el norte. En su avance, fundó la ciudad de Santiago de Quito en el año de 1534, cerca de la actual Riobamba, para reforzar su derecho de conquista frente a otro grupo de españoles venidos del norte. En diciembre de ese mismo año tomó posesión del sitio actual de la ciudad de Quito, que había sido arrasada. Una vez que fuera organizado el gobierno hispánico en Quito, partió de esta ciudad bajo el mando de Gonzalo Pizarro, una expedición a la Amazonía. Luego de afrontar grandes penalidades, Pizarro encargó a Francisco de Orellana la exploración de las rutas fluviales. De este modo llegaron al gran río Marañón o de las Amazonas el 12 de febrero de 1542. Por allí salieron al Atlántico, para luego arribar a España.
En el colapso repentino del imperio inca y la relativa facilidad con la que los conquistadores sojuzgaron el Tahuantinsuyo, se pueden explicar mejor por conflictos y debilidades internas de esa sociedad, más que por la acción audaz, la superioridad bélica o la inteligencia de los españoles, quienes utilizaron épico-heroicos para describir las aventuras e incluso los crímenes brutales de los conquistadores, no se dieron cuenta. Por ejemplo, en el enfrentamiento con las fuerzas incas se apoyaron a cientos de españoles con antorchas y caballos. Toda la tribu se adelantó con la autoridad del Tahuantinsuyo, que colaboraron con los. La vida subrayada hacia el español, al igual que las enfermedades que habían llegado desde el viejo mundo, dejaban a todo un pueblo en miseria. Los mecanismos que se usaban en ese entonces para la explotación de los indígenas eran muy amplios. Esto acabó con la cultura y dejó paso a la discriminación por el origen de las personas. Todo el poder tenían aquellos dentro de la nobleza española y el clero, tanto así que llenaron su existencia en las páginas de nuestra historia. La resistencia indígena no había acabado con la conquista, pues los ideales libertarios seguían siendo una fuente de esperanza y su representación como identidad. El nuevo momento se abrió en la historia, pero los nativos lo ven desde abajo, desde la lluvia de sangre en el siglo XVI. Aquí nació el primer contacto entre los indígenas de la Amazonía y la costa, y durante esta etapa de los años 30 y 40, la sociedad solo los reconocía como hispánicos y la raza criolla. Primer periodo, implantación del orden colonial. Los enfrentamientos entre conquistadores por el dominio de las tierras fueron un conflicto que la corona decidió resolver, emitiendo las leyes nuevas, en donde el poder político y económico de las colonias lo manejaría la corona. Además, establecían mecanismos de protección a los indígenas. En 1544 designaron a Blasco Núñez como virrey del Perú para poner en vigencia las leyes nuevas para los colonos. Resistieron al intento de quitarles el poder y junto a Gonzalo Pizarro se enfrentaron en 1546 y Blasco Núñez fue ejecutado. La corona decidió hacer una negociación con los colonos, cediendo cierto manejo de los asuntos americanos a los colonos a cambio de consolidar la autoridad central. En 1548 hubo un enfrentamiento y Pizarro fue derrotado, por lo que el triunfo fue por la causa de la corona. Colonización inicial. Al principio de la colonización se dieron dos procesos. El primero, el sojuzgamiento e inicio del despojo de los indígenas, y el segundo, la resolución en beneficio del poder metropolitano, porque los primeros colonos intentaron retener parte del control local. Para manejar las tierras y personas recién conquistadas, los españoles necesitaron de los caciques locales como autoridades de sus pueblos. Así se dio el mandato indirecto. Se establecieron mecanismos de control de los indígenas. La institución básica fue la encomienda, que consistía en el encargo que hacía la corona a un encomendero de un grupo de indígenas para que los catequizara. El encomendero pagaba a un eclesiástico que tenía a su cargo la evangelización. Los indígenas debían pagar un tributo a la corona, como pago de la cristianización, obligados a prestar servicios al encomendero o darle dinero. Así se estableció un mecanismo en forma de trabajo e impuestos y un control ideológico de las masas indígenas. En la década de 1530 y 1590 hay asentamientos del poder colonial, con lo cual se establece el sistema hispánico como fundación de ciudades, diócesis, audiencias, y se consuma la dominación de los pueblos aborígenes, bajo las condiciones del encuentro de dos sociedades. La metropolitana, inmersa en la transición del orden feudal a capitalista en Europa, y la indígena, que experimentaba una aguda crisis de organización social que dio su derrota.
Organización administrativa. Luego de la conquista militar se institucionalizó el poder colonial, pasando de este modo paulatinamente al mandato directo. Se estableció un cabildo representante de los intereses dominantes locales, nombrado por el rey. Asumió funciones de reparto de tierras y organización de servicios. Desde la década de los 40 se buscó organizar la administración religiosa. La diócesis fue creada en 1545 con jurisdicción y para primer obispo fue nombrado el bachiller García Díaz Arias, que se posicionó en 1550. La administración legal y política adquirió organización definitiva en 1563, cuando se creó la Real Audiencia de Quito. Con su primer presidente fue el licenciado Fernando de Santillán, que se posicionó en 1564. Las ciudades de fundación española se conservaron en las tierras de la Audiencia de Quito y varios asentamientos indígenas dio continuidad a la sociedad indígena, tal como la legislación de Indias, manteniendo una división entre la República de Blancos, que agrupaba a los colonos, y la República de Indios, que mantenía sus elementos comunitarios e inclusive sus autoridades étnicas, tal como los caciques, asimilados a la burocracia, para efectos del gobierno y recaudación de impuestos. Esto ocurrió durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo en el Perú. Posteriormente se realizaron reformas administrativas y fiscales que consolidaron el poder colonial en todo el virreinato. Y hacia finales del siglo XVI se desencadenó un conflicto entre el presidente de la Audiencia, Manuel Barros, de inclinaciones proindígenas. En los años 1592 y 1593 se produjo la rebelión de los con la aplicación como la mayoría de los casos la corona ganó y se generó. Eh, Conclusión. En conclusión, a lo largo de la primera etapa colonial del Ecuador se ha ido fundando varias ciudades como Quito, Puerto Viejo, Guayaquil, Loja, etc. También la diócesis se creó en 1545. La colonización reguló la vida a nivel social y económica de la colonia y se separó en dos repúblicas en la sociedad, con blancos e indios. También se creó conflictos en el siglo XVI, como la Revolución de las Alcabalas, que fue en 1592 y 1593, en contra del pago del nuevo impuesto a la actividad comercial. Ya, se recomienda que docentes y estudiantes se aprendan este tema, porque viene a ser parte de la historia y vendría a ser cultura general. Es un tema bastante importante que ha ido perdiendo interés a lo largo de estos años, pese a que es el lugar donde ahora vivimos y hemos desarrollado nuestra vida. Comentario. El primer periodo se vio marcado por varios acontecimientos muy importantes que marcaron un antes y un después en la historia ecuatoriana, como por ejemplo las guerras civiles que se dieron entre los conquistadores que se enfrentaban por el poder y el control sobre las nuevas tierras. Además, se dio demasiado abuso por parte de los conquistadores españoles hacia los indígenas. Fue un evento muy triste y se podría decir que salvaje por parte de ellos. Pero no fue todo malo, ya que había personas que luchaban para que no se den estos maltratos y se infunde el respeto hacia ellos, por lo que también implementaron leyes en contra de los abusos de los indígenas, lo cual fue una de las pocas acciones o decisiones legales más importantes y más influyentes que se han hecho en esa época. Gracias.